Hola, soy Elizabeth Cubas y les damos la bienvenida a esta nueva edición del podcast Bienestar a Tiempo, donde cuidamos tu salud integral donde estés. El estrés laboral crónico está consumiendo la tranquilidad, la productividad y el bienestar de las personas. Los cambios económicos, sociales y culturales y en los últimos años de nuestras vidas, la pandemia por la COVID-19 nos ha llevado a perder el control entre la vida personal y la vida laboral. Una pequeña línea invisible divisoria que si se pierde nos puede generar caos, desesperación, pensamientos negativos, relaciones laborales tóxicas y hasta la ansiedad, produciendo así la baja calidad de nuestros pensamientos, de nuestro sueño y de nuestra calidad de vida. Dayan, en estos últimos 5 años de vida, ¿quién no ha tenido fatiga laboral, no? Así que hoy tenemos un programa en el que vamos a poder explorar acerca de estas condiciones y qué podemos hacer para prevenir y no caer en el burnout. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola Eli, con mucho bienestar. ¿Cómo estás tú? Gracias, bien. ¿Qué tal? Muy bien, como comentaba Eli, hoy día tenemos un tema muy interesante que es el burnout o síndrome de fatiga en el trabajo. Y este es un problema que afecta en muchos aspectos de nuestra vida. Es un problema patológico que tiene que ver con el agotamiento extremo que podemos enfrentar por el estrés crónico en el trabajo, ¿no? En sí, el nombre de burnout viene de burn, quemado o trabajador quemado, ¿no? Y esto ocasiona que tengamos problemas de desgaste o agotamiento psicoemocional, tengamos baja productividad en el trabajo, incluso nos genera un síndrome de desconexión o despersonalización, ¿no? No estamos conectados con nosotros mismos. Y muchas veces el trabajo nos aleja de la vida social, nuestra vida personal, con nuestros familiares y hace que incluso nos pongamos a nosotros mismos en un segundo plano y dejemos de hacer deporte, dejemos de cuidarnos, de hacer actividades que nos gustan, nuestros hobbies y finalmente terminamos cayendo en un problema muy grande que genera que nuestra salud se afecte. Así que hoy exploraremos cómo nos afecta ese síndrome, cuáles son las causas, cómo impacta en nuestra vida. Pero antes de eso, ¿qué te parece, Eli, si vamos a ver una pastilla de información? Claro que sí. En enero de 2022, la Organización Mundial de Salud incluyó en su clasificación internacional de enfermedades al síndrome de burnout. Anteriormente se describía como una afección por el desgaste vital, ya sea por temas familiares o personales, pero ahora se describe como un problema producto del estrés crónico en el trabajo. Los grupos más afectados son entre los 25 y 40 años, donde la vida laboral es mucho más activa y principalmente afecta a las mujeres, ya que ellas comparten esta vida laboral muchas veces con la vida doméstica, los quehaceres, el cuidado de la familia y tienen muy poco tiempo para el ocio y la relajación. Las profesiones más afectadas son los docentes, las Fuerzas Armadas y el personal de salud, pero cualquiera puede sufrir de este síndrome. Dayana, qué importante esta información que hemos podido compartir y nos permite reflexionar acerca de algunos pensamientos que pasan desapercibidos, ¿no? A veces pensamos, tenemos trabajo y claro, hay que estar bendecidos, pero a veces pensamos que tenemos que darlo todo por él, hasta el 500% de productividad. Y muchas veces eso pasa factura, ¿no? Y a veces las personas extrapolan los límites del organismo para lograr esa productividad, porque como sabemos en el ámbito laboral lo que se busca ahora y es muy demandado es la productividad, pero no todas las personas canalizan la productividad de la misma manera, ¿no? Así es, y a veces es difícil mantener el equilibrio, ¿no? Entre nuestra vida personal, nuestro trabajo. Y muchas veces caemos en este círculo, ¿no? Y vamos queriendo mejorar, hacer más cosas, sentirnos mejor y no podemos porque estamos tan metidos, involucrados en este. Y es ahí donde también surge que muchas personas se autoexigen, ¿no? Y se ponen metas diarias a veces inalcanzables y cuando no se alcanzan esas metas surge la frustración y por ende la ansiedad, ¿no? Así que definitivamente este programa va a ser muy importante para todos nuestros seguidores. Así es, Eli. Es importante que conozcamos un poco más a profundidad de este tema, ¿no? Porque yo creo que a todos nos afecta porque en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el mundo laboral, ¿no? Ya sea, digamos, en la época que hemos estado de practicantes, ¿no? O cuando ya hemos salido o hemos acabado la carrera y de alguna manera lo vivimos. Incluso muchas veces nos olvidamos de que las madres en casa también realizan un trabajo día a día y esto también puede sucederles, ¿no? ¿Qué te parece, Eli, si invitamos a un especialista para que nos ayude a conocer acerca del tema?
Muy bien, entonces el día de hoy contamos con la presencia de Javier Paredes Vasconcelos. Javier es psicólogo con una maestría en lo que es psicología organizacional. Asimismo, él ha trabajado más de 11 años en empresas líderes en el área de la industria bancaria y la industria alimentaria en temas de talento humano. Y actualmente él es docente universitario y ha sido jefe de bienestar estudiantil en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth, Bienvenido. Dayana. Encantado de estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Javier, por favor, para comenzar un poquito, dar más contexto a nuestro público, cuéntanos qué es el burnout o síndrome de fatiga laboral y qué lo causa. Bueno, como todo síndrome es un conjunto de síntomas. En este caso es un síndrome ocupacional, es decir, son síntomas en la relación de la persona con su trabajo. Y como su nombre en inglés lo dice, burnout significa estar quemado, ¿no? Entonces las personas que padecen de esto sienten que están quemados, sienten que están completamente drenados de energía. Si bien la traducción al español es fatiga o agotamiento, en realidad es mucho más profundo que eso, ¿no? Y se caracteriza por tres grandes grupos de síntomas, diría yo. Por un lado está el agotamiento físico y emocional, que para diferenciarlo del agotamiento natural que nos puede ocurrir en un día muy cargado de trabajo, este es un agotamiento que no se recupera fácilmente con una buena noche de sueño o con un día en el spa, ¿no? Es un agotamiento persistente, diríamos. Por otro lado está lo que le llaman la despersonalización. Y quiero diferenciarlo porque en psiquiatría existe un síndrome disociativo que se llama despersonalización. Lo que acá queremos referirnos con ese término es, y en Estados Unidos usan más el término cinismo, ¿no? Es una especie de desapego al trabajo, ¿no? De escepticismo frente al trabajo, ¿no? De no sentir que estamos ante una situación real, digamos, de importancia, sino con un poco más de relativismo, podríamos decir. Y en último lugar, la sensación de poca o disminuida eficacia con respecto al trabajo. O sea, las personas que padecen de esto sienten que no tienen el mismo desempeño que tenían antes, ¿no? Ese es un sentimiento persistente, Baja su productividad. ¿no? Así es. Perciben que tienen una menor productividad que antes. No necesariamente esto es real, ¿no? Pero es parte de las sensaciones que uno vive. ¿Qué lo causa? Básicamente el estrés crónico, ¿no? Que obviamente podemos también explicar en detalle más adelante, ¿no? Javier, ¿y cómo identificamos que tenemos burnout, ¿no? Entiendo que los psicólogos o los psiquiatras son quienes diagnostican este cuadro, pero ¿cómo lo diferenciamos? Podría ser que tengamos un cuadro de ansiedad o depresión quizá, ¿no? Uh-huh. A ver, en principio este síndrome es ocupacional y no está considerado dentro de los manuales diagnósticos psiquiátricos. El DSM-5, el CIE-11, que son los manuales de enfermedades más conocidos, no incluyen al burnout dentro de un común diagnóstico principal, ¿no? El CIE-11 lo incluye como una forma maladaptativa de afrontar el estrés laboral, pero no es un síndrome principal. Entonces, si bien la persona que se siente así puede acudir a un personal de salud, por lo general quienes lo detectan son los jefes, el personal de recursos humanos o la misma persona o los familiares, ¿no? Eso no quiere decir que una persona que acuda a un psicólogo o un personal de salud mental no pueda ser atendido y esta persona no está capacitada para intervenir. Sin embargo, en la vida diaria es menos probable que la persona acuda a un centro de salud, sino que esta persona lo pueda... esto puede ser detectado por alguien más cercano, digamos, ¿no? La mejor forma de diagnosticar esto es a través de una prueba psicológica, ¿no? Eso sí, idealmente administrada por un psicólogo especialista en estos temas, ¿no? Hay varias pruebas en el mercado. Esto junto con otros métodos como la entrevista, este tipo de cosas pueden ayudar a diagnosticar. La persona debería, para tener burnout, tener los síntomas que les comento, ¿no? Tener un agotamiento físico y psicológico, emocional hacia el trabajo. Esto no debería ser algo de un día, sino debería ser persistente, ¿no? Lo mismo los sentimientos de desapego al trabajo, cinismo, que le llamamos, así como los sentimientos de falta de eficacia, ¿no? Ahora, estos últimos se pueden confundir con una depresión. Ahí la diferencia es que, como un síndrome ocupacional, de nuevo, estos síntomas se restringen al trabajo.
sea, una persona se puede levantar un miércoles sin energía alguna para ir a trabajar, pero un sábado se levanta feliz porque se va a ir al club, Pasa muy seguido. ¿no? O sea, en una depresión, la persona, bueno, puede tener días buenos y días malos, pero no está en relación del trabajo o de la vida personal, ¿no? Y Javier, ¿cuál es la edad más frecuente de las personas que sufren de este problema? Ujú. Se dice que las personas digamos, los adultos jóvenes son los que más sufren de este trastorno, porque como les comenté en un principio, esto es el resultado del estrés crónico. Y se sabe por investigaciones en el pasar de los años, en cómo la persona envejece laboralmente, por así decirlo, que las personas que tienen más años, o sea, que pasan los 50, 60 años, manejan mucho mejor el estrés que las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, calculemos entre 25 y 40 años como el rango de mayor riesgo, diríamos, ¿no? ¿Y qué podrían hacer en esa etapa para prevenirlo? A ver, dado que esto es producto de estrés, lo que se debería hacer es poder prevenir el estrés, ¿no? El estrés es una respuesta del organismo frente a algo que considera una amenaza, ¿no? Y en el trabajo existen múltiples amenazas, ¿no? No necesariamente a la integridad, salvo quien trabaja pues, con tareas que son de alto riesgo o peligrosas, pero sí riesgo de quizás a la integridad psicológica, emocional, porque, a ver, en el trabajo podemos experimentar una alta carga de trabajo que nos puede cansar, que nos puede agotar, esa carga de trabajo puede afectar nuestra vida familiar y todo eso nos afecta psicológicamente, ¿no? Para hablar así de todos los posibles estresores que se pueden experimentar, tenemos varias categorías. Hablamos de estresores individuales, hablamos de estresores con el trabajo, con las actividades que hacemos, estresores del equipo, estresores de la organización, hasta estresores nacionales, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Un estresor individual se da cuando yo, por alguna característica de mi personalidad, me produzco ese estrés. Por ejemplo, imaginemos que desde muy chiquito yo soy muy sensible a la evaluación, ¿no? Y en el colegio, en la universidad, un examen me ponían súper tenso, ¿no? Ahora, en el trabajo esto se va a mantener. Entonces, si, por ejemplo, me piden un proyecto de alta envergadura, a lo mejor yo voy a empezar a generar estrés, digamos, que sería distinto a otra persona que a lo mejor no tiene esta historia de vida, ¿no? Y le encargan el mismo proyecto y no genera estrés, o genera menos estrés, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un estresor individual, ¿no? Pero también hay estresores en relación al trabajo, a las actividades. Hay trabajos cuyas actividades son más demandantes que otros. Por ejemplo, una persona que trabaja con pacientes psiquiátricos, por ejemplo, puede experimentar más estrés que una persona que a lo mejor trabaja en contabilidad y ni siquiera trabaja con personas, ¿no? Trabaja con números, con documentos, ¿no? ¿Y hay ocupaciones que hacen que, digamos, sea más posible que sufran de este síndrome? Sí, de hecho la literatura, si ustedes revisan la literatura científica del burnout, van a ver que hay muchas más investigaciones con personal sanitario que con otras profesiones, ¿no? En segundo lugar siguen los educadores, ¿no? Y después siguen otras profesiones que tienen trato directo con el cliente. Y ya después siguen otras profesiones que quizás ya ni siquiera tienen contacto con otros seres humanos, ¿no? Y esto es porque en las primeras categorías que les menciono, uno trabaja directamente con una persona que está sufriendo. Y eso, la carga emocional que eso trae puede generar estrés. Y Javier, en línea de las personas que son más propensas a sufrir burnout, ¿hay características o habilidades blandas que quizá uno no ha desarrollado más joven que te hacen más propenso, como por ejemplo aquellas personas que no saben decir que no, o personas que son muy dóciles, o aquellas que realmente no se saben organizar en el día a día, ¿no? ¿Son ellos los más propensos probablemente también? Sí. A ver, para ser congruente con lo que les acabo de decir, una persona que trabaja, por ejemplo, en sectores sanitarios, ¿no? O sea, trabaja con personas que están sufriendo, sea físico o psicológicamente, y no tienen buenas habilidades de regulación emocional, digamos, crean el cóctel perfecto para el estrés crónico y consecuente burnout, ¿no? Vamos a suponer que ahora, hablemos de otra categoría, ¿no? De las personas que no trabajan con clientes directamente, con personas que están en sufrimiento. Se sorprenderán ver cómo se genera estrés por una falta de habilidades sociales, pero también habilidades de organización del tiempo. Con habilidades de organización del tiempo me voy a referir a una en particular, que es la incapacidad, digamos, de manejar
distracciones, especialmente aquellas que provienen de la tecnología, ¿no? Y esto para hablar de una macrotendencia, ¿no? Porque hoy por hoy hay mucho agotamiento que es resultado de no logro terminar las cosas a tiempo porque me suena el celular, porque me salta la notificación en el correo, ¿no? Entonces, esta habilidad para no distraernos se vuelve la habilidad crítica del siglo XXI, básicamente para no solo por fines de productividad, sino también para reducir el estrés, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de habilidades que pasan por las habilidades emocionales, habilidades sociales y habilidades de organización. Claro, y lo pregunto porque, bueno, justo yo tengo una hija de 15 años, Diana también, por la misma edad, y nos preocupa el ver qué habilidades blandas podemos afianzar en ellos, porque sabemos, ya lo hemos pasado por la etapa laboral y estamos pasando, cómo es importante la organización, dividir lo urgente de lo importante, aprender a decir que no en algún momento, saber organizarse. Entonces es importante conocer estas habilidades blandas que luego van a servir para cuando sean adultos empleables, ¿no? Así es. Bueno, quizás no me detuve en una que tú mencionaste que es bien importante, que es la asertividad, ¿no? La asertividad implica el poder comunicar nuestras necesidades a otros sin hacerles daño, ¿no? Dentro del gran mundo de la asertividad, el decir que no es una de las habilidades, que es bien importante. Es bien importante. Y a veces cuesta mucho aprender, sí, ¿no? especialmente en nuestra cultura, Sí. que es muy de tratar de no incomodar al otro, ¿no? Si bien nosotros en Lima nos incomodamos constantemente en la calle, en un contexto mucho más cercano como amigos y familia nos cuesta bastante decirnos las cosas, ¿no? Yo recuerdo en un trabajo que tuve que llegó un director español y él sufría porque él nos decía las cosas sin hacernos daño, digamos, sin herir susceptibilidades, pero nos decía las cosas de manera frontal y Todo el mundo lo toma personal. así es. Y él sentía este choque cultural, ¿no? Que para nosotros era habitual. Nosotros no nos decíamos las cosas, ¿no? Bueno, gracias a él empezamos a practicar un poco más esta habilidad y de verdad que se reduce mucho el estrés, ¿no? Claro, porque genera ese estrés de estar pensando qué va a decir y si le digo y se va a molestar y va a seguir siendo mi amigo o voy a seguir trabajando bien con él en el trabajo y de repente no va a querer aportar el equipo, ¿no? Y a veces este tema de no comunicarnos bien genera mucho estrés en nosotros mismos y sin darnos cuenta también en el grupo, ¿no? Sí. Adiciono un punto más. Uno tiene miedo de no ser ascendido si dice que no. Si uno pone límites en el trabajo, si uno dice, la verdad es que ya estoy invirtiendo muchas más horas de las que para las cuales estoy contratado, uno es visto como, mediocre, que no tiene nada que ver, ¿no? Porque es más, como dice la metáfora, si yo tengo una sierra y me pongo a cortar árboles, va a llegar un momento donde si no pongo límites y pauso y afilo la sierra, voy a dejar de cortar, voy a hacer, como diríamos los peruanos, voy a hacer la finta, pero no voy a lograr ningún efecto, ¿no? Entonces, si yo no pongo límites en el trabajo, voy a ser menos productivo. Pero la creencia es que es todo lo contrario, ¿no? Más bien, si yo pongo límites, me van a dar como mediocre y no me van a dar el ascenso, ¿no? Qué interesante este tema y ha generado muchas preguntas en nuestras redes, así es que te vamos a invitar a que contestes algunas. Permítame leer esta de Stephanie que nos dice: tengo muchas responsabilidades en mi trabajo y siempre me reto a cumplir todas. Me doy cuenta de que pasan los días y no descanso. ¿Cómo puedo educarme para poner límites en el trabajo y en la vida personal? Justo el tema de los límites, ¿no? Es complejo. Es complejo porque por lo que describe Emily, ¿cierto? Así es. Stephanie. Por lo que Stephanie estás describiendo en el comentario, parece que el hecho de poner límites o el hecho de no, digamos, no poder cumplir con todo lo que uno espera le produce mucho estrés, ¿no? Entonces, a ver, sin mucha información, me atrevo a decir que en este caso podría ser bueno que ella busque una terapeuta, ¿no? Porque podrían haber cosas ahí personales, cosas desarrolladas a lo largo de su vida, digamos, que hagan que el no cumplir con sus altos estándares le pueda provocar mucho malestar. Entonces sería creo yo, no sería responsable de mi lado decir, no, pon límites desde mañana, no sé, de 10 cosas que tú sabes que a lo mejor y te va a costar mucho cumplir, elige solamente las 2 más importantes, porque quizás cuando empiece a hacer eso va a experimentar mucho malestar. Puede ser hasta resultado de
de un tema traumático en la infancia, ¿no? Entonces yo recomendaría en estos casos, sobre todo en los casos en los que el estrés proviene de uno mismo, ¿no? Proviene además de un tema de regulación emocional, sí recomendaría que la atención sea terapéutica, más que seguir un consejo, porque ahí podría encontrar algunas dificultades, Y ¿no? probablemente la autoexigencia también sea un problema, ¿no? Porque hay personas que Sí. se autoexigen, Sí. ¿sí? No necesariamente el jefe está detrás de uno para pedirle los resultados, sino uno mismo se autoexige porque se pone metas, retos y quiere ser siempre mejor que uno mismo. Sí, de hecho el filósofo surcoreano Han tiene un libro que se llama La sociedad del burnout. Él no es psicólogo, él explora esto desde el punto de vista filosófico, pero él dice que vivimos en una sociedad donde de un tiempo acá ya no es que alguien te exija, ya no es que un empleador te exija, sino que Tú mismo. el capitalismo ha logrado hacer que ya esa exigencia venga de uno mismo, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a LinkedIn, por ejemplo, vas a encontrar un montón de gente que está continuamente tratando de desarrollarse, de desarrollarse. No digo que esto sea malo, pero es una muestra de que ya nosotros estamos siempre tratando de buscar más, ¿no? Ese buscar más, si bien puede para nuestra cultura aparentar ser algo bueno, puede desgastarnos, ¿no? Yo me atrevo a decir, no siempre hay que buscar más. Hay que saber en qué momento aprender y en qué momento aplicar lo aprendido y estar conforme con lo que tenemos hasta que más adelante nuestro mismo organismo nos va a pedir hacer algo distinto y cambiar, ¿no? Así es, ¿no? Buscar un equilibrio, ¿no? Exacto. Así es. Stephanie, como has escuchado, Javier, sería importante que busques ayuda de un profesional para que veas qué aspectos de tu vida están generando estas conductas, ¿no? Y de repente no buscar, digamos, la receta en internet, ¿no? Sí. Ni buscar, bueno, aquí el podcast busca educar a las personas, pero no necesariamente va a dar la respuesta para todos los casos. También es bueno decirle a sus seguidores, ¿no? Que el psicólogo, psiquiatra de nuestros tiempos, es decir, TikTok, no siempre es la mejor... el TikTólogo no siempre es la mejor herramienta. No puedo negar que ha ayudado a que muchas personas que sentían algún tipo de padecimiento psicológico se sientan identificadas, puedan ponerle un nombre a lo que sienten. Sin embargo, después de eso, puede que nos dé una serie de recetas que no necesariamente nos ayuden a salir. Cada persona es un universo distinto, ¿no? Yo recomendaría que en casos como los de Stephanie, como ya les había mencionado, donde podría haber un tema emocional muy fuerte, que sí se acuda donde un profesional. Y Javier, desde Instagram, Rosa nos cuenta, desde la pandemia redujeron personal en mi trabajo y yo desarrollo ahora tarea de 2 personas. Tengo que conservar mi trabajo y sigo cumpliendo mis responsabilidades, pero ya me siento cansada. Duermo mal pensando en las tareas que tengo al día siguiente y a veces me despierto y no quiero ir a la oficina. ¿Cómo puedo frenar esta incomodidad? A ver, lo primero que yo haría es tratar de tener una reunión con la persona que decida sobre la carga laboral en este caso, ¿no? Tu jefe directo. El jefe directo. Si es que es la persona capaz de tomar esa decisión, bueno, siempre acudir al jefe directo como primera instancia, pero no dejar de ir a la persona que pueda tomar la decisión. Vamos a suponer que es su jefe directo, ¿no? Es tener una conversación abierta, franca, ¿no? Explicando, y esto es asertividad, ¿no? Como les decía, es comunicar mis necesidades sin necesidad de hacerle daño a la persona que lo escucha, ¿no? Entonces, básicamente mencionar cómo es que se está sintiendo, ¿no? Y cómo esperaría que cambie, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Yo me estoy sintiendo así, no duermo, todo lo que viene explicado, ¿no? Y yo sí esperaría tener una carga laboral suficiente que me haga poder salir a mi hora, ¿no? Entendemos todos que en algunas situaciones las personas tendrán que dar un poco más de tiempo en el trabajo, sin duda. Nadie acá se tendría que poner demasiado inflexible, pero no puede ser la constante como es en el caso de su seguidora, ¿no? Básicamente es eso. Y si yo no encontrase una respuesta favorable, lo recomendable sería buscar otro trabajo. De verdad. Recordemos que esto es un síndrome ocupacional y que hay factores personales, sí, pero en este caso hay factores totalmente externos a la persona, ¿no? Son factores... entorno. Así es. Y lo que tiene que hacer uno es tratar de cambiarlos y si no puede cambiarlos, cambiar el entorno. Muy bien, aquí hay finalmente otra pregunta de Nelly. Ella nos cuenta su experiencia, va un poquito del otro lado. Dice, yo soy jefe de equipo y he implementado con mi equipo hacer pausas activas todas las mañanas y al final de la jornada. Y también genero reuniones de trabajo semanal para ver lo que es urgente de lo que es necesario o importante. ¿Esto ayudaría a prevenir el burnout en mi equipo? Sí,
sí. De hecho, con eso estaría atacando algunos estresores. Por ejemplo, podría atacar el tema de la alta carga de trabajo, ¿no? A ver, como les decía antes, para las labores sanitarias está muy predominante la carga emocional, pero para los trabajos de oficina el principal estresor es la alta carga de trabajo. Entonces estaría con esto atacando la que es el principal estresor en trabajos de oficina, digamos, ¿no? Y las pausas activas, yo creo que sirven a ver, esto un profesional de salud y seguridad del trabajo diría genial, ¿no? Que muy poca gente lo hace y en verdad ayuda ergonómicamente y bueno, físicamente también, y sabemos que lo físico impacta en lo psicológico, ¿no? Sin embargo, no necesariamente va a reducir el estrés per se. Recordemos de nuevo que el burnout es el resultado de estrés crónico, ¿no? Entonces, sí puede ayudar. Lo que yo le recomendaría agregar a la seguidora es que pueda conversar, tener también conversaciones individuales uno a uno con su equipo, de repente una vez al mes para poder... Saber cómo se siente. exactamente, para saber qué otros estresores podrían estar ahí, porque lo que está haciendo ella es asumir que esto es lo que estresa a mi gente, ¿no? Pero podría encontrarse con otras cosas de mayor valor, ¿no? De hecho, la lista y si nos está viendo más personas que como... Me repiten. Nelly. Que como Nelly tienen un equipo y están preocupados por el bienestar de su equipo, hay un instrumento que se llama bueno, más conocido en este mundo del burnout como el compás, ¿no? Donde hay una lista exhaustiva de más de 50 estresores o causas de estrés, ¿no? Que podrían a la larga generar el burnout. Ahí encontramos cosas como la carga emocional, como la carga laboral, como el soporte organizacional, como las relaciones con las otras personas, conflictos. Todas estas cosas pueden ocasionar el burnout. El burnout no solo es el resultado del estrés, de las cargas, sino también hay otro factor que podría servir como protector, que es la motivación, ¿no? No importa. Es bien importante mencionar que los factores dentro del trabajo que generan motivación son protectores contra el burnout. Es decir, y a ver, pongámonos el caso de un presidente, el presidente de alguna república. ¿Sufre estrés o no sufre estrés? Oh, es buenísimo. Seguramente, ¿no? ¿Sufre burnout? No sabemos y probablemente no, ¿no? ¿Qué hace que una persona en tan alto cargo, con tan alta influencia de estrés, no desarrolle? Que tiene toda una serie de recursos, tanto externos como internos, que le pueden ayudar. O sea, es un cargo tan importante que genera de por sí motivación, ¿no? Además que tiene el total control del puesto, ¿no? Eso es bien importante también, ¿no? Si queremos ayudar con la motivación a nuestro equipo hay que darle autonomía, hay que hacerlo participar. Pongo el ejemplo del presidente como un ejemplo extremo de alguien que tiene total autonomía, total control, total soporte, total motivación, ¿no? Pero si tratamos de llevarlo a otros puestos, si nosotros le damos estos ingredientes, por más que el puesto sea complicado, vamos a poder combatir el estrés. Entonces, la recomendación para Nelly sería un poco larga, pero está un poquito más completa, ¿no? Excelente. Quizá también podríamos ver qué recomendaciones se pueden dar para los empleadores, ¿no? Porque a veces no todas las empresas tienen conciencia de lo importante que es la salud emocional de sus colaboradores, ¿no? Y como decías, hay herramientas, pero de repente hay alguna rutina que se pueda seguir para poder, no solo para los empleadores, sino también para las personas líderes de equipos, ¿no? Claro que sí. Ahora está muy de moda hablar de mindfulness, ¿no? De hecho, deben haber escuchado. El mindfulness es una técnica milenaria utilizada desde las religiones más antiguas de Oriente y que ha sido adoptada a Occidente por el sistema sanitario. De hecho, Jon Kabat-Zinn fue quien de alguna manera trajo, él es médico, ¿no? Estadounidense, trae estas técnicas y las empieza a aplicar en su práctica para personas que sufren estrés o personas que sufren dolor crónico. Y después de esto ha trascendido el ambiente sanitario y ha llegado a las organizaciones, ¿no? Entonces, hay un artículo muy interesante de McKinsey, me parece que es de 2022, donde es muy crítico con las empresas que dicen, ok, hay mucho estrés, voy a hacer talleres de mindfulness. Ojo, con esto no quiere decir que el mindfulness no tenga impacto. Hay bastante evidencia que demuestra su impacto en el estrés, ¿no? Sin embargo, es muy importante mapear, como dijimos hace un rato, que el estrés tiene miles de causas.
Y el mindfulness de repente te puede ayudar a las causas más internas, ¿no? A las personas que, por ejemplo, no regulan bien sus emociones. El mindfulness es una forma bastante saludable de afrontar las emociones. A personas que tienen pensamientos por ahí muy invasivos. El mindfulness también les puede ayudar, pero eh, como una píldora, digamos, como una panacea para todo el estrés, es negativo. Entonces, ¿qué recomienda este artículo de McKinsey? Y ahora sí paso a responderte, ¿no? Que podamos identificar en gran medida los estresores, todos los estresores que se tienen en un entorno laboral, ¿no? Para eso lo que pueden hacer es utilizar este instrumento que les digo, el compás, y aplicarlo a toda su organización para ver cuáles son los puntos más, digamos, de mayor dolor para su población como tal, y a partir de eso poder tener intervenciones. Les doy algunos ejemplos de estresores que a lo mejor y no suelen ser vistos, pero que provocan, por supuesto, mucho estrés, ¿no? La claridad del rol, por ejemplo. Importante. Eso es un tema que provoca mucho estrés, que no se combate con mindfulness, que no se combate con pausas activas. Y no me malentiendan, no quiero decir que estas no son herramientas adecuadas, pero uno tiene que analizar el problema, detectar la causa y ahí recién lo va a resolver, ¿no? A veces en las funciones dice esto y todo lo que asigne el jefe. Sí es. Y ahí no sabes todo lo que... Y no se sabe, no se tiene muy claro qué es lo que uno va a hacer. Yo recomiendo, como persona que ha trabajado mucho tiempo en recursos humanos, que el nuevo empleado tenga una reunión larga con el jefe dentro de los primeros días donde le establezca esto es lo que yo espero de ti, ¿no? De ahí, obviamente, el jefe no tiene por qué estar diciendo ya tú tienes que hacer A, B, C, D, E, ¿no? Pero ya esa es la creatividad del mismo trabajador, si es que su trabajo lo permite, pero sí tiene que tener muy claro qué se espera y qué no, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo considero inaudito para mí. Esto, por el contrario, es algo que yo espero, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Y eso puede salir en una encuesta, como lo que menciono, ¿no? Después pueden haber varios otros ejemplos. Estoy tratando de recordar una investigación que se hizo con ese instrumento, ¿no? Donde se detectaba, por ejemplo, que en algunas áreas habían conflictos entre las personas. Ese es otro gran estresor que tampoco necesariamente se maneja con las técnicas tradicionales, ¿no? Y el conflicto puede venir también de múltiples fuentes, ¿no? Es trabajo de los jefes manejar los conflictos. Es una habilidad crítica para los jefes. Entonces, si se detecta esto, ¿no? Lo que se podría hacer es capacitaciones ad hoc para que los jefes puedan manejar. Te estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Pero el mensaje final que quiero dar es cómo resuelve este problema, analiza, reúne información y que tus intervenciones vayan en relación con eso. No aplicar estrategias solamente porque son tendencia, ¿no? Ok. Y nosotros ya, o sea, esto es la organización y como personas, ¿qué habilidades blandas recomiendas o qué habilidades, competencias deberíamos mejorar, ¿no? Para poder enfrentar mejor el estrés laboral que existe y evitar caer en este síndrome. Y hemos mencionado algunas, voy a regresar a ellas en un momento, pero vamos con una que es para prevenir, que es súper preventiva, ¿ya? Que es el autocuidado, el cuidado del cuerpo, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Vivimos en una época donde cuidarnos es bien complicado, ¿no? Uno va al supermercado y hay que comprar algo saludable y ese saludable pues tiene 1000 químicos, ¿no? No es como antes que todo era más natural, teníamos más tiempo sabiendo que es complicado, esta habilidad debería ser como muy, muy desarrollada, ¿no? Dormir las horas que tenemos que dormir, comer, como acabé de mencionar, comer sano en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que con esas dos cosas estamos previniendo, ¿no? Ojo, eso no significa que si yo estoy en burnout y hago eso y como mejor me voy a sanar, no, pueden haber otras causas, pero ayuda, hace que el sistema nervioso esté en un estado más resiliente. Si yo no he dormido mis horas, si yo he venido comiendo mal, si yo he venido tomando alcohol, si he venido fumando, yo les aseguro que cualquier estresor así chiquito se convierte en un problema. ¿Y la actividad física también? Y la actividad física, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Es recomendable alternar ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos, ¿no? Eso es uno de los puntos, es una habilidad crítica, diría yo. Y después tenemos las otras que hemos mencionado. Uno, la capacidad para no distraernos, que es una habilidad de gestión del tiempo. Es, de nuevo, bastante retador no distraernos en esta época. Pues tenemos los celulares están llenos de notificaciones, ¿no? Yo doy un consejo. Hablen con sus jefes y díganles que cuando necesiten algo urgente, que los llamen.
y no miren el WhatsApp, Claro, pero ¿no? sí. Sí. Yo trabajo mucho con WhatsApp y yo doy Sí. fe de que cada vez que trabajo más con WhatsApp, más estresado estoy. ¿Por qué? Porque no avanzo mis cosas a Porque está tiempo. sonando. Sí. Y porque hay un tema ahí neurológico bien importante. Cuando nosotros hacemos una actividad y cambiamos a otra, gastamos energía. Cuando queremos regresar, gastamos energía. Entonces, si yo me pongo a hacer mis cosas, termino y me doy un break y me pongo a revisar todos mis WhatsApp, esto es a nivel cognitivo es mucho más económico, ¿no? Que si yo estoy que salgo de uno, entro al otro, salgo de uno, entro al Qué buen otro, tip. ¿no? Entonces decía, hay autores que dicen que la capacidad para no distraernos es la capacidad del siglo XXI, ¿no? Yo creo en eso, ¿no? Y después están las habilidades sociales, como ustedes ya mencionaron, ¿no? Sabemos que uno de los estresores son los conflictos, las altas cargas de trabajo, en fin, la falta de claridad del rol. Todo eso se puede solucionar si yo aprendo a decir las cosas, ¿no? Si yo aprendo a abordar a la persona adecuada, a decir las cosas de manera adecuada, con miedo, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de tener miedo de sentarnos frente a nuestro jefe y decirle, estoy trabajando mucho, ¿no? Lo peor que puede pasar es tener miedo con una Sí. autoridad, un jefe, ¿no? Porque creo que sobrevaloras y probablemente estás al costado de un ser humano que tiene toda la capacidad de escucharte y de es verdad. responderte, ¿no? Pero como es el jefe, es el director, el gerente, ya uno como que le tiene miedo y no deberías. O a veces también con tus compañeros de trabajo, ¿no? A veces Claro. me miro o no me contestó, no me saludó y tú no sabes de repente si vino con un problema de casa y el problema es con ella misma, con su situación y no contigo, ¿no? Y eso genera estrés porque estás, en vez de, digamos, concentrarte en tu trabajo y avanzar rápido, estás pensando, de repente le dije algo que no le gustó, Claro. ¿no? Entonces eso genera también un Sí. tema de estrés y hay que comunicarlos para evitar eso, ¿no? Bueno, el 50% de nuestra ansiedad son de cosas imaginarias, ¿no? Bueno, digo 50 por decir un número, pero es un Claro, y alto digamos, porcentaje. para aprender a organizarnos en el día a día del trabajo y evitar llegar a estos explosiones de trabajo, algunos tips que se puedan manejar, como por ejemplo, podría compartir algunos que a mí me han funcionado liderando Claro. equipos, que es tener una reunión semanal con el equipo y evaluar en una matriz los pendientes de la semana y luego hacer pequeñas reuniones con cada uno para separar lo urgente de lo importante o priorizar, Sí. ¿no? Porque de repente la persona tiene 15 tareas en el día, pero las 15 no las va a realizar. Podemos priorizar y darle 3 o 4 en el día para que evitemos Claro. que tenga esta explosión de estrés, ¿no? Así es. Yo creo hay una habilidad que yo he encontrado muy importante personalmente, que es el término en inglés vendría a ser time boxing o, ¿cómo sería? Encajonando el tiempo, se podría llamar en español, ¿no? Porque lo que hacemos muchas veces es decir, ya, estas 4 cosas son las que yo tengo que hacer hoy día. Pero ¿cómo sabemos que estas 4 cosas se cumplen en un día? Entonces, lo mejor que vamos a hacer es tratar de dimensionar esas tareas. Decir, ok, yo creo que en esta tarea me voy a tardar 2 horas. Yo creo que en esta tarea 2 horas. De repente en esta tarea me voy a tardar 5 horas. Entonces ya no son 4 cosas que tengo que hacer, sino 3. Poner eso y separar nuestro espacio, digamos, nuestro calendar, ¿no? Nos va a ayudar a tener mucha tranquilidad, ¿no? Porque si yo sé que esto me va a tardar 8 horas y tengo 8 horas en el día, entonces llegan cosas nuevas, yo ya no las atiendo, que es algo que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Ya, te doy una reunión a las 3:30, porque a las 3:30 está vacío. No está vacío. A las 3:30 deberías estar haciendo algo que es importante y es urgente, ¿no? Entonces, eso ayuda a decir, bueno, entonces, a ver, hoy no puedo, fíjate que tengo todo esto que hacer en el día, te lo doy mañana, o si es muy, muy, muy urgente, bueno, te puedo dar un poco más de tiempo en el día, no hay ningún problema, pero al final, ¿no? Y saber que yo ya tengo, es como, pensemos que el tiempo es como el dinero, ¿ya? Eso sé que lo repetimos bastantes veces, pero no siempre lo internalizamos, ¿ya? Imagínate que tú ganas un sueldo, voy a hacer para fines didácticos, es decir, ganas 1.000 soles, ¿no? Y no sabes cuánto tienes que gastar en el mes. Estrés. Claro, porque no sé si te va a Definitivamente. alcanzar o no. Puede que te alcance, puede que no. Hay estrés. ¿Qué es lo que hace uno? Empieza a presupuestar. Ok, en comida más o menos a 400 soles. Y así, y dice, ok, llego al mes, gasto 900 soles y me quedan 100 para el ahorro o para cualquier otra cosa que yo no haya podido mencionar. Y ahí uno está tranquilo, ¿no? Bueno, con el tiempo deberíamos hacer lo mismo. Yo tengo esto que hacer, esto me va a tardar tantas horas, veo cómo la ubico en mi semana, en mi mes, de modo que lo pueda lograr. Si yo no lo ubico, siento que
como el dinero, ¿no? Puede que sí, puede que no. Esa duda es potencialmente generadora de estrés. Y también de repente, como dices, o sea, controlar el tiempo y hay momentos en que estás sentado en una actividad y no avanzas, entonces parar de repente y ir a descansar y al día Sí. siguiente podría ser que, o sea, estás mucho más predispuesto a poder resolver de repente eso que en ese momento no lo hacías, ¿no? Porque a veces yo he visto gente que se queda hasta muy tarde, pero no necesariamente llega a resolver el problema o a generar el producto, ¿no? Sí, es cierto. Es bueno ordenar las tareas no solamente por orden de prioridad, obviamente sí, hay que tratar de ubicarlas de modo que cumplamos con las fechas límite, pero si tenemos cierta capacidad, cierta flexibilidad para ordenar, es bueno a utilizar un poco del autoconocimiento acá. Por ejemplo, yo los viernes en la tarde, a partir del mediodía, no sirvo para pensar. Entonces yo no voy a colocar tareas que implique pensar Claro. en ese horario. Hay muchas personas, por ejemplo, muy vespertinas. Eso quiere decir que funcionan mucho mejor en las noches. Entonces, es pedirle a esa persona que temprano trate de hacer una actividad que requiere mucha concentración. Es inútil. A ver, se va a sentar, como bien dice Diana, no va a lograr nada, ¿no? Entonces, en la mañana ocúpala para tareas más sociales, ¿no? Reuniones, ese tipo de cosas, y separa tu tarde para esa tarea. Ahí implica mucho autoconocimiento. Sí, y quizá, Javier, algunas recomendaciones para el día a día, ¿no? Un día modelo tipo, ¿qué deberíamos de hacer para no llegar a esta toxicidad de burnout en el mes? Como les había comentado, hay muchos estresores, ¿no? Entonces hay algunos que van a estar fuera de nuestro control. No creo que eso forme parte de una rutina, pero a ver, si me fuerzas, trata de buscar una reunión semanal con tu jefe siempre. Es una buena práctica de los jefes, pero bueno, a ver, ya que le estamos hablando a la persona, Pero a veces no al jefe, no se da. sí, trata de buscar ese espacio para comunicar aquello que tú sientes que te está generando estrés, ¿no? Eso no implica ser como hipersensible y comunicarle cada cosita que no nos guste. Ojo, el trabajo genera estrés. El problema del burnout es cuando ese estrés es fuerte y se mantiene en el tiempo, inmanejable, ¿no? Se mantiene crónico, ¿no? Si vemos que algo se está persistiendo y puede afectar nuestro bienestar, yo digo, juntémonos siempre con el jefe, tengamos rutinas de planificación en el día, especialmente en momentos en los que sabemos que nadie nos va a molestar, muy temprano en la mañana o si uno es vespertino muy, muy tarde en la noche. Yo conocí a varias personas, jefes en el negocio del retail, que es un negocio muy dinámico, que me decían, yo hago mi planificación los domingos, porque los domingos a mí nadie me molesta, ¿no? Y uno podrá decir, no, pero domingo, el espacio familiar, la vida, mira, eso es muy personal, ¿ya? Uno lo que tiene que hacer es darse espacio para todo lo que valora. Si valoras la familia, date espacio, pero puede ser para uno importante el domingo, pero otro importante el lunes en la noche o el viernes, no importa. Bueno, ten un espacio para planificar, ¿no? En el día de la manera como hemos explicado. Hay buenos sistemas de organización, con técnicas como las que hemos mencionado. Es cuestión de capacitarnos a lo mejor en alguno de ellos, y después en el día, bueno, tratar de manejar las distracciones, ¿no? Y dando el espacio siempre también a espacios de autocuidado, ¿no? O sea, si estamos cansados, descansemos, ¿no? Si nuestro cuerpo nos pide ejercicio, bueno, que la alimentación y todo eso que acabamos de conversar. Y a veces la procrastinación también nos puede llevar a eso, ¿no? No vamos soltando pendientes, Sí, las vamos acumulando y de pronto tenemos una bola de nieve. Sí, la procrastinación es otra gran fuente de estrés, pero también es un tema bien complejo que seguro es un episodio de podcast. Sí. Seguro va a haber parte 2. Definitivamente, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido un programa muy ilustrativo. De hecho, todas estas recomendaciones que nos has dado, nos has compartido, va a servir para que los seguidores puedan parar un poco, reflexionar y tomar conciencia de qué es lo que debe permitir y qué no debe permitir en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, y ahora que también estábamos hablando del ámbito de los jefes, gerentes, quería mencionar, hace poco leí una columna de Ana Romero en LinkedIn, que es Voice Top de LinkedIn, en justamente un artículo de el estrés en el trabajo y cómo esto afecta la productividad. Y mencionaba a Satya Nadella, que es CEO de Microsoft, y que menciona cuando las personas crecen, las empresas prosperan, ¿no? Entonces creo que es un ganar-ganar en que ambas partes se preocupen por el bienestar de ellos, porque finalmente quienes ganan son todos. Hay una economía, hay un
Sí, claro, hay una economía del bienestar también, ¿no? Así es. Muchas gracias, Javier, por estar hoy en el programa. Cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, me pueden encontrar a mi correo personal, que se los dejo. Aquí. Y también me pueden encontrar en LinkedIn, soy Javier Paredes Vasconcelos. Y si tuvieran alguna duda, me pueden escribir por cualquiera de esos 2 medios y yo encantadísimo de responderles, ¿no? Genial. Entonces aquí pueden tomar nota. Estamos poniendo las direcciones para que puedan contactar ante cualquier consulta que tengan. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Javier. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Dayana, hoy hemos tenido un programa bastante importante y que nos va a poder educar en esta reflexión de poder encontrar un punto intermedio entre nuestra vida personal y la vida laboral. Y también nos queda claro que es inevitable que en toda nuestra experiencia de vida vamos a encontrar entornos de trabajo poco saludables, estresantes, quizá con algún jefe o jefa conflictivo, con compañeros conflictivos, relaciones laborales tóxicas, pero está en nosotros poder reflexionar y que cada una de las personas pueda encontrar aquello que debe permitir y que no debe permitir dentro del trabajo. Así es, Eli. Y lo bueno es que el burnout no es irreversible, ¿no? Es algo que se puede tratar. Para eso debemos de cambiar nuestro entorno, ¿no? Laboral. Debemos hacer actividades que nos ayuden a poder contrarrestar y a llevar mejor el estrés que a veces nos genera el trabajo, tener de repente más cuidado de nosotros mismos, ¿no? Actividades de ocio que nos permitan relajarnos, el tener una buena alimentación, hacer actividad física, dormir bien, evitar todos esos factores estresores que nosotros ya conocemos, ¿no? Que nos pueden ocasionar este problema. El autoconocimiento también es importante, algo que resaltó nuestro invitado, ¿no? Saber en qué momento yo puedo trabajar mejor y qué cosas pueden afectarme y también tener una comunicación asertiva con nuestro jefe y nuestros compañeros de trabajo. Eso nos va a ayudar mucho a poder afrontar, ¿no? Y evitar este problema. Y por otro lado, saber poner límites también es algo muy, muy importante dentro, ya que hablamos de la asertividad, saber decir no en algunos momentos. Y así como nosotros nos preocupamos mucho por tener el mayor rendimiento, damos el 100% y lo mejor de nosotros para el trabajo, debemos hacerlo también para cuidar nuestra salud, ¿no? Y eso significa tener un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Así es que ya sabemos, tenemos que aprender a manejar mejor este estrés y cuidarnos para estar mejor y tener bienestar. Así es, y encontrar el equilibrio, ¿verdad? Así es. Así que bueno, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios acerca del programa de hoy. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse a todos nuestros canales. Y también recuerden dejar todas las consultas que tengan para nuestros especialistas invitados y también sus sugerencias para los temas que quisieran que toquemos posteriormente. Vean y escuchen todas nuestras entregas para que puedan cuidar su bienestar en cualquier momento del día. Así que hasta el próximo programa en Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud donde estés. Chau, chao. Bienestar.